Buenas, ¿cómo andan? Iniciamos la unidad 2 de macroeconomía del año 2020 con el análisis del corto plazo. Hoy el objetivo es iniciar con el punto 2.1, que es el análisis del mercado de bienes. Después vendrá el análisis de los mercados financieros y finalmente la integración de ambos en el análisis utilizando el modelo ISLM. Recordemos que para nosotros el corto plazo es esa unidad de análisis temporal en la que las variaciones de la producción pueden ser explicadas por incrementos en la demanda. Entonces, acordémonos de que el producto de la economía en el corto plazo entonces puede ser modificado solo por aumentos de la demanda. La unidad tiene varias partes. Vamos a empezar viendo la composición del producto, o sea, de la parte de la demanda de bienes de la economía, la determinación del producto de equilibrio, qué métodos hay para calcularlo, la política fiscal, el rol que tiene, qué es y qué rol tiene la política fiscal en la modificación de la producción de equilibrio, y el modelo de las tres brechas. El punto de partida de esto es recordar la interrelación que hay entre estos tres conceptos: producto, renta y demanda. Las variaciones en la demanda, si aumenta la demanda de bienes y servicios, esa mayor demanda se deberá traducir en una mayor producción de esos bienes y servicios. Esas variaciones de la producción van a incrementar la renta y ese aumento de la renta a su vez va a llevar a incrementar la demanda y este círculo virtuoso de las variaciones de demanda en el corto plazo. Más adelante en la materia vamos a ver que esto tiene ciertas restricciones, pero quedémonos con esta noción de que hay una interrelación entre entre las tres variables, y lo que vamos a hacer en esta unidad es entender esa interrelación. Vamos a ver ahora la composición del PBI, cuál es la parte de demanda de bienes del producto y la determinación del equilibrio. Para arrancar vamos a analizar cómo se compone o cómo se componía al finalizar el 2019 con datos provisorios del INDEC el Producto Interno Bruto de Argentina. Como ven acá, esto está expresado a precios constantes, es decir, está quitado el efecto de la inflación, y están las variables expresadas en términos del PBI, es decir, como porcentaje del PBI. Si miramos la última columna de este gráfico, perdón, de esta tabla, vemos que hay dos grandes componentes para analizarla, ¿no? La primera parte es la oferta global y la segunda parte es la demanda global. ¿Qué es la demanda global? La demanda global, como ustedes verán ahí, es una parte de lo que nosotros vamos a ver luego en la composición del PBI, pero básicamente la demanda de bienes de la economía viene definida por el consumo más el gasto más la inversión más las exportaciones. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que podemos ver ahí es que el consumo privado, que es para nosotros la C, representa el 71 o representó el 71% del PBI en el año 2019. El gasto, que vendría a ser consumo público, representó el 13,6% del PBI. La inversión, aquí la inversión tenemos que verla como la suma de dos componentes que son formación bruta de capital fijo y variación de existencia, que la vamos a explicar más adelante, pero la inversión en la suma de ambos da 17%, y las exportaciones de bienes que alcanzaron un 22,7%. Y esto está en la última columna, estoy poniendo los datos de la última columna. Eso, como ustedes verán ahí, esta es la demanda de bienes de la economía, y la oferta de bienes de la economía viene conformada, la oferta global, por dos componentes: el PBI más las importaciones. Es decir, esto es el lado de la oferta de bienes de la economía,
PBI porque esto es lo que se produce en la economía durante ese periodo de tiempo, y las importaciones es la oferta de bienes del exterior. La demanda es la demanda por la producción de bienes del interior de la economía. Entonces, y aquí vemos que obviamente las importaciones fueron el 24% del, eh, del PBI. Ahora después 24,1, ¿no? Después vamos a hacer el análisis de cada uno de los componentes, pero esto ya nos deja una idea de que la economía argentina tiene un alto componente, o mejor dicho, la demanda de bienes de la economía argentina está explicada en un 71% del PBI por el lado del consumo. Ahora bien, ¿qué son cada uno de estos componentes? O mejor dicho, cuál es la definición de cada uno de estos componentes, lo que vamos a ver a continuación. En primer lugar, el consumo, dijimos, representa el 71% en 2019 de la economía. ¿Y a qué hace referencia la variable consumo? Hace referencia a los bienes y servicios que son adquiridos por los consumidores, ¿no? Ustedes veían ahí recién en la filmina de los datos, es el consumo privado, es decir, de las familias del sector consumidor. Se lo llama también consumo o gasto de las familias. En todas las economías normalmente es el mayor componente del PBI, no solamente en Argentina, variará después el grado de relevancia que tiene. Y lo podemos dividir en tres componentes: las compras de bienes duraderos o bienes durables, las compras de bienes no duraderos y el gasto en servicios. La compra de bienes duraderos hace referencia a la adquisición de bienes que no se, digamos, cuyo consumo no termina con el primero o los primeros usos, y las compras de bienes no duraderos hace referencia principalmente a la adquisición de bienes que se consumen con el primero o con el segundo uso, por ejemplo los comestibles. Entonces, cuando la economía funciona bien, hay un alto consumo de bienes duraderos y de bienes no duraderos. Cuando el consumo de bienes duraderos empieza a disminuir, es porque los consumidores están previendo alguna dificultad y por lo tanto lo primero que dejan de consumir son bienes duraderos. El gasto en servicio, bueno, después habrá que ver qué tipo de servicios para hacer este análisis, pero básicamente, poniendo el caso de la pandemia, nosotros vamos a ver que hay una fuerte reducción en el consumo de bienes duraderos, porque en escenarios de crisis o de incertidumbre de los ingresos, las familias restringen primero las compras de bienes duraderos, por lo tanto enfocan su ingreso a la adquisición de bienes de consumo, de bienes no duraderos en su consumo, principalmente obviamente comestibles. Entonces, el consumo representa un 71% en la economía argentina del PBI, es el principal componente. El otro componente importante, es la inversión. Nosotros la inversión en economía la separamos en dos componentes: la inversión fija y la inversión en existencias. Otra vez, si volvemos al análisis de la información pública en Argentina, tenemos la inversión fija. Para nosotros es lo que en el cuadro se denomina formación bruta de capital fijo, fue un 17,1, y la variación de existencia fue negativa en 0,1% del PBI. ¿Qué es la inversión fija? Bueno, para entender la inversión fija, recordemos que en economía el concepto de inversión hace referencia así en la composición del PBI a la inversión en bienes que nos permiten producir más bienes y servicios en el futuro. Luego existe otro concepto de inversión, que es el concepto de inversión financiera, que en ese caso refiere a la compra de activos financieros, y esta es una distinción importante. Cuando vamos a hablar en el mercado de bienes de inversión, estamos haciendo referencia a la inversión bruta de capital fijo,
o inversión fija, que a su vez se divide en dos componentes: las inversiones residenciales y las inversiones no residenciales. La inversión no residencial, como pueden ver en las filminas, refiere a la adquisición o a la producción de bienes de capital nuevo. Pueden ser inmuebles o bienes duraderos. Básicamente ahí lo que está atrás de esto es que las empresas producen bienes para tener la capacidad de producir más bienes en el futuro. El, el otro componente es la inversión residencial. La inversión residencial refiere a la construcción de nuevas viviendas o a la ampliación de viviendas existentes que realizan las familias. Y acá alguno podría decir, bueno, ¿y dónde está la producción de bienes o de servicios en el futuro? Bien, la explicación de esto es que una familia cuando construye una vivienda, vale destacar esto, ¿no? La construcción, no es la adquisición de vivienda. Cuando construye una vivienda lo que está haciendo es comprar servicios de vivienda en el futuro. Por lo tanto, se la computa como inversión. Finalmente, el otro componente de la inversión es la variación de existencias. La variación de existencia puede ser en productos terminados, en productos que estén semi-terminados, o sea, en proceso, o materias primas. ¿Cuál es la idea que está atrás de esto? Es que es la diferencia entre los bienes que produce la economía en un periodo de tiempo y los bienes que vende. Si yo en un periodo de tiempo, por ejemplo el año 2019 vimos que dio menos 0,1, o sea, dio negativo. ¿Qué quiere decir? Que ese año se vendieron más bienes de los que se produjeron ese año, por lo tanto se utilizaron bienes que habían quedado en existencia el periodo anterior. Entonces, la diferencia entre bienes producidos y bienes vendidos, la inversión en existencias que computamos para el cálculo de la inversión. El otro componente es el gasto público. El gasto público en la determinación o en la composición del PBI es la suma de los bienes y servicios que el Estado adquiere en cualquiera de sus niveles para llevar adelante el servicio, distintos servicios públicos, ¿no? No comprende las transferencias del Estado. Cuando nosotros incorporamos transferencias e intereses que el Estado paga por la deuda pública, hablamos de gasto público total. Cuando hablamos de gasto público solamente hacemos referencia a la compra de bienes y servicios. Acuérdense que la definición de producto era la sumatoria de todos los bienes y servicios producidos por la economía de un país de demanda final en un periodo de tiempo determinado. Como decíamos, es en todos sus niveles y eso incluye a las distintas instancias del gobierno, nacional, provincial, municipal, incluye gobierno, defensa y gastos civiles, y hace referencia a todos los bienes que compra el Estado para brindar los servicios, inclusive la remuneración de los empleados públicos, porque en economía nosotros suponemos que, la interpretación es que el Estado contrata esos servicios a las personas para que las personas después den el servicio de administración pública a los ciudadanos. Entonces ese es el componente de gasto público. Finalmente, en la composición del PBI nosotros tenemos exportaciones netas. Voy a hacer acá cómo sería la composición del PBI para recordarlo. El PBI para nosotros era la sumatoria de consumo más gasto más inversión más exportaciones menos importación. Entonces, en la composición podemos separar exportaciones e importaciones. Obviamente, exportaciones hace referencia a la venta al exterior, al resto del mundo, de bienes y servicios producidos en el país, y las importaciones hace referencia a la adquisición de bienes y servicios en el extranjero.
Cuando nosotros hablemos de superávit comercial, lo que vamos a tener atrás del concepto es la idea de que las exportaciones son superiores a las importaciones, y déficit comercial cuando se importe más de lo que se exporta. Si nosotros volvemos acá al cuadro al resumen de la información que vimos en el cuadro, las exportaciones en el año 2019 sumaron 22,7%, mientras que las importaciones sumaron 24,1%. Esto nos da un déficit de 1,4% del PBI. Es decir, en 2019 la economía argentina tuvo un déficit comercial, importamos más de lo que exportamos. Más adelante, cuando veamos economía abierta, vamos a entender las implicancias del déficit comercial en la economía. Ahora quedémonos con la definición. Esto nos lleva al equilibrio, o mejor dicho, a la composición del PBI, perdón, aquí está, y a entender la demanda de bienes con la misma fórmula que planteábamos hace un ratito. Si la economía está en equilibrio, la producción, mejor dicho, el producto va a ser igual a la demanda, la producción va a ser igual a la demanda, y esto va a ser igual a la suma de los componentes que acabamos de ver.